Nos vamos ahora a actualizar información internacional. Nuevamente está con nosotros aquí en el estudio Isel Guerra. Isel. Sí, así es, para revisar varios temas, por cierto, comenzando con lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Durante estos últimos días y con parte de las reacciones que llegan desde Naciones Unidas durante esta jornada. La Oficina para los Derechos Humanos, precisamente durante este día, hacía mención a la situación en el país sudamericano, señalando que lo ocurrido con la captura de Nicolás Maduro socava el derecho. Esas eran las declaraciones que pronunciaba hace algunos momentos atrás la vocera de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, y ella precisamente hacía alusión a que los estados no deben amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún otro estado. Era parte de las declaraciones que pronunciaba durante esta jornada, quien vemos allí en pantalla, señalando también desde Ginebra la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos no puede realizarse a través de una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional, asegurando que el ataque fue una violación al derecho que hace un lugar menos seguro. Parte, ¿no?, de lo que se escuchaba durante esta jornada desde Ginebra de parte de la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresándose la preocupación respecto del actuar de Estados Unidos durante este fin de semana. Claro, esto ha obligado también a las instituciones que son garantes finalmente de ese sistema internacional a pronunciarse sobre este asunto sin mayor efectividad, diría yo en todo caso, en el debate. Está muy lejos de disuadir la posición que tiene Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos respecto a este tema. Así ha quedado en evidencia este fin de semana. Pero de todas maneras es una visión importante también que hay que escuchar. Sí, el día de ayer, sin ir más lejos, se llevaba a cabo una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí Antonio Guterres, que es el secretario general de este organismo, también expresaba su preocupación y su condena, rechazo respecto de lo que había ocurrido durante este fin de semana con esta operación llevada a cabo por Estados Unidos en el suelo venezolano, y con una condena a la que se han sumado diferentes países conforme avanzaban las horas. Y también durante estos últimos días, bueno, Naciones Unidas nuevamente refuerza ese mensaje durante esta jornada con estas declaraciones que entregaba entonces la vocera de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Vamos a avanzar porque otro de los temas que ha dejado la situación en Venezuela se va a estar relacionado con Colombia, con varias advertencias que ha lanzado Donald Trump en estos últimos días, y con una respuesta que ha llegado de parte de Gustavo Petro, que ahora ha convocado a movilizaciones nacionales en rechazo, señala ayer más bien el presidente de Colombia a estas advertencias que ha lanzado el presidente de Estados Unidos. Claro, la advertencia que hizo Donald Trump fue bien clara, ¿no? Respecto a la producción de droga en territorio colombiano. Ha hecho un paralelo en la situación que se vivía entre Colombia y Venezuela. O sea, ha tenido una advertencia que me parece bien dura, bien dura. Sí, de hecho Trump insinuaba, sin ir más lejos, hace menos de un día atrás, ¿no?, la posibilidad de una acción militar de características similares en la nación vecina Venezuela. Estamos hablando de Colombia. De hecho, calificaba al país como muy enfermo, y en esa misma línea hacía alusión a que su mandatario también está en esa condición. Señalaba Trump en esta consulta que le hacían cuando regresaba desde Florida hasta Washington DC a bordo del Air Force One. Colombia también está muy enferma y gobernada por un hombre enfermo a quien le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Bueno, allí una de las periodistas que estaba en este lugar le preguntaba si eso significaba o no que Estados Unidos pudiera lanzar alguna acción militar similar a la que vimos en Venezuela durante este fin de semana. Y él responde: a mí me suena bien haciendo alusión a esa idea, ¿no?, a esa posibilidad. Y eso llevaba a que el día de ayer por la tarde, Gustavo Petro, antes de convocar a estas movilizaciones para el día de mañana, a contar de las 4 de la tarde hora local, señalara estar dispuesto a tomar las armas. Recordemos que él tuvo un pasado como guerrillero, ¿no?, en el M-19. Claro. Y ahí Petro señala que él había jurado no tocar nunca más un arma, pero si fuera por la patria tomaría las armas, y en esa misma línea
a través de su cuenta de X, él negaba ser ilegítimo o narcotraficante, que es la acusación que plantean desde la Casa Blanca respecto del rol que tiene Gustavo Petro dentro de la presidencia colombiana. Por eso las declaraciones del presidente de este país, quien por lo demás señalaba que él también va a participar de estas movilizaciones, Seba, que está convocando el propio presidente de este país para la jornada de mañana, pero son varios países que están mirando bastante atentos las declaraciones del presidente Donald Trump, sobre todo en nuestra región. Lo vimos en el caso de Cuba y también de México. Y en otras regiones también, porque respecto a Groenlandia, por ejemplo, ha habido advertencias también. De hecho, ayer Stephen Miller, que es un asesor de Donald Trump ahí en la Casa Blanca, en una entrevista que dio a CNN, una entrevista que vale la pena revisar por los detalles, el tono que ocupa, etcétera, dice que Estados Unidos tiene el derecho a tomar Groenlandia. Sí, y de hecho, sumado a las palabras que entregaba Trump horas antes, ¿no? Donde menciona que Groenlandia es básicamente un lugar estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos, haciendo alusión a las rutas marítimas que hay por esa zona, a también la influencia y la cercanía que tienen Rusia y China en ese territorio. Y ese es el argumento que, ojo, no es nuevo, lo hemos escuchado ya desde hace varios meses con algún tono más elevado o menos, pero que ahora, a raíz de la situación en Venezuela, evidentemente esas declaraciones toman un cariz diferente. O sea, hay que tomárselas muy en serio. Exacto. Muy en serio, porque Donald Trump ha hecho lo que ha hecho en Venezuela en función de los intereses propios, ¿no? De los intereses de la seguridad nacional norteamericana. Bueno, ese argumento se puede repetir allí donde quiera, digamos, y encontrará los mecanismos para justificar, tal como lo ha hecho este mismo asesor respecto a Groenlandia, por ejemplo. Claro, y de hecho, sin ir más lejos, en el caso de Groenlandia, Trump señalaba, Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos, haciendo alusión a la influencia y a la presencia que tienen estos dos países sobre esta isla, que en rigor es autónoma, pero bajo la soberanía de Dinamarca, país que por lo demás también ha respondido a las declaraciones. Ayer, sin ir más lejos, la propia primera ministra, Mette Frederiksen, instaba a Trump a dejar de amenazar con apoderarse de este territorio. Ella señalaba, no tiene ningún sentido hablar de que Estados Unidos necesite apoderarse de Groenlandia, y el primer ministro también de esta isla, que por lo demás es la isla más grande que existe en el planeta, mencionaba, las amenazas, la presión y las conversaciones sobre anexión no tienen cabida entre amigos, escribía Nielsen en su cuenta de Facebook. Ya basta, no más fantasía sobre la anexión, señalaba esta figura central, desde Groenlandia, respecto de esta situación, y con amenazas que no son nuevas. Yo te mencionaba, Seba, que ya las hemos visto anteriormente respecto de acusaciones que ha lanzado la Casa Blanca en repetidas oportunidades, sobre todo en los primeros meses del regreso de Donald Trump a la presidencia, e incluso con un viaje que realizó, recordemos, en ese momento una figura bastante cercana, por cierto, de la Casa Blanca, también hasta Groenlandia, y eso también nuevamente elevaba las tensiones y las aprehensiones sobre cuál podría ser finalmente el objetivo final que puede tener aquí el presidente de Estados Unidos sobre este territorio. En el caso de nuestras regiones, sin ir más lejos, respecto de Cuba, señalaba, creo que simplemente va a caer. Era parte de la declaración que pronunciaba el día de ayer. No creo que sea necesario tomar medidas, y esto en alusión, señalaba Donald Trump, en este sentido, por los vínculos que existen entre Venezuela y, en este caso, con Estados Unidos y Cuba, particularmente. Así que ahí estamos bastante pendientes a lo que está ocurriendo, por cierto, con esas amenazas que ha lanzado, repetidas oportunidades, por lo demás, el presidente de Estados Unidos. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con un hecho que ocurría durante esta mañana en Japón, un sismo 6.2, lo están viendo ustedes allí en las imágenes, lo que ocurría durante esta jornada. Bastante fuerte en el suroeste de esta nación, de la mayor isla de Japón. De hecho, aquí las autoridades han advertido y alertado sobre posibles nuevos movimientos telúricos tras este sismo que ocurría en horas de esta mañana en Honshu. De hecho, han instado a la población a extremar las precauciones por riesgos de deslizamientos y advierten incluso que eventos similares podrían repetirse durante los próximos días tras este sismo. Magnitud 6.2 registrado durante este día martes en el área oriental de la prefectura
de Shimane, ubicado en la costa suroccidental de Honshu, que es la principal isla que tiene Japón, y claro, con una profundidad de apenas 10 kilómetros. Lo estamos viendo ahí en los registros de esta jornada. No se han reportado daños de mayor consideración, tampoco víctimas. Se han descartado cualquier tipo de alerta de tsunami, no solo para Japón, sino que también para otros países del mundo, pero la imagen allí bastante interesante respecto a lo que estaba ocurriendo durante esta mañana, eso de las 10 de la mañana, hora local, allí en la nación asiática. Un susto para los japoneses.